Pues quiero agradecerles a los medios, Normita, a nuestro alcalde, a todos los que están aquí presentes, a los que se dieron cita para acompañarnos el día de hoy. Saben la ilusión que nos da llevar a cabo este evento. Ya ayer los platicábamos con el alcalde que nos acompañó a cenar. Pues este es como un sueño hecho realidad para todos, rescatar la cultura, rescatar nuestro gran juego de pelota, rescatar el ulama de cadera y sobre todo la importancia que tiene que Huatusco de solo pedir un taste para practicar se haya convertido en el primer municipio en todo el estado de Veracruz en tener una competencia de ulama de cadera. Entonces quiero compartirles que Huatusco una vez más es punta de lanza en cultura, en deporte y sobre todo en rescatar nuestras tradiciones. Así que una vez más, aunque suene muy político, Huatusco nos llena de orgullo y sobre todo nos llena de orgullo rescatar el ulama de cadera y sobre todo tener un equipo varonil, femenil e infantil. Entonces, una vez más, un aplauso a nuestro alcalde, a nuestra presidenta del DIF, a nuestra coordinadora y directora, Conchita Cumplido, que sin ella no hubiéramos podido realizar tantas cosas, que se nos dio toda la facilidad para llevar a cabo, a nuestros coordinadores, a mis compañeros, a mi equipo, que sin ellos evidentemente esto no se hubiera realizado tan fácilmente, y a la voluntad de tantas personas que se han reunido aquí para que esto se lleve a cabo de una manera tan bonita, tan natural, y la energía de todos el día de hoy se reúna para que Huatusco brille, para que Huatusco rescate esta importante tradición. El juego de pelota fue parteaguas no solamente en México, fue el parteaguas en todo el mundo para resolver guerras, para resolver conflictos, para decidir tiempos de siembra, para todo. Esta es la importancia del ulama de cadera, es nuestro legado, así que solo estábamos esperando a volver. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. ¡Viva Huatusco! Te das cuenta que nuestras culturas originales simplemente eran grandiosas, eran sabias, y debe de ser un motivo de orgullo para nosotros haber nacido aquí, representar esto, y por supuesto que a través del juego de pelota se pueden acercar y aprender todavía mucho más, como nuestra interventora que ya sacó todo el cuestionario que trajo preparado y pues está aprovechando. Pues como pueden ver, siempre hay que reconocerse al contrario, al enemigo en este caso, pero no es enemigo de que te odie cuando te va a pegar, sino todo lo contrario. El enemigo dentro del juego de pelota es para ver qué tan avanzado has tú desarrollado tu juego, y precisamente el jugar contra alguien te enseña cuáles son tus oportunidades y las puedas mejorar. Se le presenta la pelota y se le da la indicación de que tiene que presentar la pelota hacia los rumbos, hacia el cielo. Ya desde ahí viene como que ese permiso, ese simbolismo. Es como los jugadores hoy en día, ¿no?, de fútbol, que se persignan y hacen la cruz y todo esto. Para nosotros pedir permiso hacia las esencias es esta parte. Y así se lleva el juego. Entonces es lo que vayan asimilando para que vayan comprendiendo. Claro, esa pelota con la que primero es un golpe por equipo, como el tenis. Segunda característica es que ataque y defensa. Ustedes pueden ir atacando hasta llevar al equipo contrario hasta el extremo opuesto de su cancha, pero en una de esas jugadas el otro se las vuela.
eso. Como viene el saque, eso. Bien, bien, corre, corre. Ya salió. Eso, bien, nada más. Rota, rota. Rota, atrás. Bien, Venga. eso, sigue, sigue. Bien, bien. Venga. Eso. Bien, Córrela, bien. córrela. Avanza, avanza, avanza. Eso. Córrela. Venga. Los jóvenes que están practicando algo ancestral, o sea, para la edad que tienen y que ya están incursionando en su juego ancestral, Ya lo corrió. imagínense, va a ser maravilloso. Eso, venga, venga. Bien. Ya, por ejemplo, cuando se hace la empollada, equivale a un punto para el equipo contrario. Bien. Venga. Con el de Sinaloa. Exactamente. Te pueden dar vuelta. Aparentemente vas ganando, pero 2 o 3 jugadas te ganan y ya vuelves a quedar en 0. Bien, avancen, avancen. Eso. El jugador nada más tiene este aditamento que es el mashlat, o allá en Sinaloa se le conoce como fajado. Consta de 4 piezas, que es el mashlat, que es el que te cubre, pues ahora sí, lo que son todas las pompas y la parte frontal de la cresta ilíaca, de la cadera. La segunda pieza es esta, que es un medio círculo que le llamamos bota, que es del lado que golpea el jugador. Si eres zurdo, va del lado izquierdo. Yo como soy derecho, derecha. Es la segunda pieza. La tercera pieza es el pipiltin o la faja. Normalmente utilizamos manta precisamente para darle esa reivindicación a las usanzas de nuestros antiguos. La manta, pero también puede ser de telar de cintura, de algodón, pero siempre procuramos incentivar y promover el uso de la textilería, ¿no?, que tenían nuestras culturas originales. Yo les voy a contar algo. Cuando conocí a Miguel, o sea, me impresionó mucho su fisionomía, su cabello largo, su color de piel. Pero aparte, como está todo tatuado, dices, ay, cabrón.
Va Ciudad de México, Huatusco avanza. Venga, Fran, venga, Fran. Siempre adelante. Suceso, bien. Siempre avance. Avance, no, nunca hacia atrás. Venga, ahí. Avanza, avanza. Ahí quédate. Avanza. Eso, Karen, qué bonito juego. Eso. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Ciudad de México ganó las 4. Eso. No, es de, ya voy ganando. Ya se va a la secundaria. Ya voy a festejar. No, al contrario, es hasta que se acabe el juego. Eso. Eso, bien, Luis. Buena Luis. Bien. Como Comal, está muy caliente. Por eso las jugadoras tienen sus tenis. More, Karen, Chio, Karen, Chio, More. Vean cómo se va aprendiendo esto. Eso. Pone brava, se pone brava. Vamos la pelota. Tiene el marcador. Ciudad de México quedaría en 0 y Huatusco en 4. ¿Saben que Veracruz es uno de los... Corre, sí, todo bien. Bien, More. Ahí vas a sacar. Ya están regalando aguas de horchata, café, mujeres. Más del evento. Vean, empieza a atacar. More, Cali. Y ¡pum! Lo importante del juego es que vean a las jugadoras que tienen una sonrisa en su rostro, esas guerreras del sagrado juego de pelota. ¡Eso! Venga, que se vean eso. Eso se le llama. Eso, ¿cómo se tuviera su propia cancha de juego de pelota? Que la juventud, la niñez aprendiera pues la filosofía, la cosmovisión, las guerras, se evitaban conflictos, se lograban alianzas, se hacía petición para la fertilidad, también pues la cuidado. Tenemos el dato de que sí, ¿cómo sabemos esto? Porque las figurillas, bien, la emoción de Lulama, vean nada más. Todo. Se han encontrado. Marcador, pero...
Viene el saque. Viene Leo, empieza a avanzar. Miguel defiende, Leo avanza, Jorge defiende, Leo sigue avanzando. Chava, Leo. Vean, ya va a llegar al otro extremo. Bien. Avanza. Eso. Bien. Ya vean a Totoshki.
Sigue la jugada, bien el maestro, el sensei, veanlo. Esto. Empieza el ataque de Tenochtitlan. Bien. Vamos. Miguel defiende, Agus ataca, Jorge defiende, Leo sigue, Salvador, Miguel, Leo, cancha de pelota. Eso, sigue el juego. Bien, bien. Vean cómo la pelota estaba en el piso, ya se levantó. Eso, bien. Avanza. Miguel defiende, Rubén ataca. Esa se llama cuchareada, esa jugada de aire. Venga. ¡Eso! Bien, hay juego. Huatusco, eso, aplausos. Promocional. Vean esa bonita jugada del ¡ay! Raya para Huatusco. Repite la jugada, vuelve a salir, prepara cadera, corre, sale Leo, Jorge, Leo, bien. Con los niños, las niñas, la juventud. Así como tienen, vean qué jugada del delegado. ¡Velo! ¡Cuidado! Es honor a Cuauhtochtli, las ardillas voladoras. ¡Ah! ¡Vean! 15 horas sin parar. Bien. Vamos. Jugador ancestral Miguel. Lanza. Contesta Rubén. ¡Pum! Eso, qué bonita la contestó. Sigue la jugada, ya salió. Bien, un aplauso y saludo, jugadores, al centro, por favor. Termina el encuentro y se convierten en hermanos y compañeros del sagrado juego de pelota. El encuentro se jugó en 2 partidos. El primero... Una nueva puerta energética para nosotros, para Huatusco. Esto significó, y hablando de trabajo, sentirme muy orgullosa de tener un equipo tan completo y reunir aún más personas para hacer cosas grandiosas como lo hicimos el día de hoy. Quiero que se den un aplauso a cada uno de los que estuvo hoy, porque el día de hoy hicimos historia en Veracruz. El primer encuentro de Ulama en el estado de Veracruz. Un aplauso fuerte. El primer torneo estatal de Ulama en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias a nuestro presidente Ventura de Muner por permitirnos llevar a cabo este primer encuentro. De aquí para adelante vienen cosas más grandes. Muchísimas gracias a Joyesi Ometeot. Muchas gracias. Quiero dar gracias también a los que dejaron sus pasos para que nosotros los podamos seguir y las formas que permiten respetar todo. Quiero dar gracias a los adultos que han cargado esto, mayores que nosotros, que aún están vivos en carne y hueso y espíritu, que sufrieron esto antes que nosotros. Quiero dar gracias a los niños que se van a sostener después de nosotros. Dar gracias a todas las personas que están aquí, porque en ellos veo el rostro de